Dios les bendiga abundantemente. Estamos contentos, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes un estudio más de la palabra de Dios, una entrega más. Estamos en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a comenzar a tratar las primeras palabras de este versículo. El versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ya sabemos, ¿verdad?, es de todo conocido que la palabra Apocalipsis significa revelación. Y así comienza el versículo en español: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Yo quiero que ustedes observen, ¿verdad?, que usa el nombre Jesucristo, no dice Jesús. Y el motivo es porque la palabra Jesucristo se compone de dos palabras. Una que es del hebreo, Jesús, Yeshua, es la forma latinizada de la palabra Yeshua, del hebreo. Y Cristo, que es un término griego para traducir la palabra Mesías. Era de todos conocido y usada ya en el griego. Ustedes recordarán que por primera vez se le llamó cristianos, por allá por el capítulo 13 del libro de los Hechos. Por primera vez se le llamó cristianos a los creyentes. De modo que es evidente que no había problema con el nombre Cristo para referirse a nuestro Señor. Y Jesucristo, que está compuesto de esos dos términos. Hoy hay quienes abogan porque digamos Yeshua, pero ya estamos acostumbrados al uso latinizado de Jesucristo. Muy bien, entonces tenemos que dice la revelación de Jesucristo, o sea, más bien una revelación acerca de la persona de Cristo, porque el Apocalipsis tiene mucho que ver con la persona de Cristo. O sea, el personaje central del libro de Apocalipsis, como lo es de toda la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el personaje central del libro de Apocalipsis y eso lo vamos a estar viendo. Tenemos entonces Roma por un lado, tenemos la iglesia y tenemos el pueblo de Israel. Y ustedes van a estar observando cómo se va tocando tanto lo relativo a la iglesia como al pueblo de Israel. Entonces aquí dice que la revelación es de Jesucristo, pero también dice que Dios le dio. Lo que quiere decir que el Señor recibe una revelación, Dios se la dio. Y la pregunta es, bueno, pero si Jesucristo es Dios, ¿por qué necesita que le den una revelación? Y es importante hacer notar que nuestro Señor Jesucristo renunció a su divinidad. En Filipenses capítulo 2, verso 6, dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Ya estamos en el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Jesús se despoja de su grado divino y se reduce al nivel de lo humano. Y cuando el Señor se hace humano, que decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es verdadero Dios en dignidad, porque Él no fue expulsado, Él no fue minimizado por falta de virtudes, sino que el Señor conserva la dignidad divina, pero se redujo
al nivel de lo humano. O sea, todas las debilidades del hombre, el Señor las adoptó. Entre ellas, nuestro Señor adoptó la limitación de conocimiento. O sea, el Señor no lo sabía todo. Hay personas que piensan que el Señor era todopoderoso y que lo sabía todo. No es así, ni era todopoderoso, ni lo sabía todo. Lo que Él hacía, lo hacía a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos buscar en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 13, y vamos a encontrar que en el versículo 32 nos dice algo muy importante con relación a la limitación de conocimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 32 del Evangelio de San Marcos, capítulo 13. Y aquí dice, aquí lo tenemos, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces allí está manifestando la falta de conocimiento que tenía nuestro Señor. O sea, Él se redujo de su nivel de lo divino al nivel de lo humano y lógicamente sin trampa ninguna, porque alguno diría se hizo hombre para serle fiel a Dios. Con todas las limitaciones que tienen los hombres, Él logró triunfar sobre el pecado, llevando una vida perfectamente santa. ¿Y cómo lo hizo? No recurrió a un poder sobrehumano que Él pudiera tener en sí mismo, sino que en su condición de hombre Él buscó la ayuda del Espíritu Santo para desarrollar su vida en perfecta santidad, pero también su ministerio en esos poderes que Él manifestó. Todos esos milagros los hizo no con un poder que Él tenía, a lo cual renunció para hacerse hombre, sino a través del Espíritu Santo. Por eso Él duró 40 días y 40 noches en ayuno antes de comenzar su ministerio, y aún después de comenzar su ministerio, el Señor continuó una vida de ayuno y de oración, como se atestigua en todo el Evangelio de San Marcos y de San Lucas también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo vuelve al nivel de lo divino, porque en la carta a los Filipenses nos dice el apóstol Pablo que él volvió al nivel de lo divino. Después que se despojó, dice, pero también de la manera que se despojó, dice que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso está en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde le exaltó? Hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? El nivel divino. Y el apóstol dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero cabe preguntar, ¿en qué momento Jesús recibe esta glorificación y estos poderes? Ustedes van a encontrar que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 3, él nos habla del momento en el cual nuestro Señor Jesucristo recibió plenos poderes. El apóstol en el capítulo 3, en el versículo 18, vamos a leer, allí vamos a encontrar que el apóstol dice algo que nos da una pista del momento en el cual Jesucristo recibe la revelación. O sea, aquella revelación de la que nos habla Apocalipsis capítulo 1, que el Padre le dio, esa revelación, cuando la recibió,
dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esta expresión, vivificado en espíritu, se refiere al momento en el cual Él recibió toda su divinidad. Cuando el Señor sale del cuerpo después de morir en la cruz, en ese instante Él recibe todo a lo cual Él había renunciado temporalmente hasta cumplir su misión terrenal. Entonces fue vivificado en espíritu. Cuando Él desciende a los infiernos, a lo que se refiere el apóstol Pedro, Él descendió ya no como hombre, Él descendió como Dios. Y cuando Él resucitó, también resucitó como Dios, con un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a ver lo que nos dice el apóstol Mateo en el capítulo 28 y el versículo 18. Vamos a buscar el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo y el versículo 18, donde el Señor en su última reunión con los apóstoles antes de partir a los cielos, dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero cuando Él dice me es dada, no se está refiriendo a ese instante en el que estaba hablando. Él se refiere en el momento en que Él cumplió su misión, cuando Él dijo consumado es en la cruz y expiró. En ese instante Él recibió toda potestad. Y cuando Él recibe toda potestad, también recibe todo el conocimiento. Entonces Él era omnisciente, Él sabía todo. A partir de ese instante ya Él volvía a su nivel más alto, como dice el apóstol Pablo, fue exaltado hasta lo sumo. Se le dio un nombre que es sobre ¿cuántos nombres? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces tenemos ahí el momento exacto donde Jesús recibe la revelación de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, volviendo al capítulo 1 de Apocalipsis, vamos a ir buscando el final, pero vamos a repasar lo que dijimos. Capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Todo el mundo cuando lee estas palabras, pues automáticamente se imagina que era en ese momento que el apóstol Juan estaba diciendo que el Señor recibía la revelación, y no es así. El Señor recibe la revelación cuando Él expira en la cruz, que se le devuelve todo su poder, ya como Dios. En ese instante, Él entonces tiene todo el conocimiento y toda la revelación. Entonces, es importante que nosotros entendamos que esta revelación que recibe el Señor no es para quedárselas, no para quedárselas. También nos habla allí de lo que Él iba a hacer con esa revelación, pero ese es un tema que lo vamos a tocar en la próxima entrega. Yo le pido encarecidamente que usted se una a nuestro canal para recibir estos programas. Dele a la campanita, suscríbase y dele a la campanita para que usted se dé cuenta cuando está listo el programa, para que pueda dedicar 15 minutos cada día al estudio de este libro fascinante que es el libro de Apocalipsis. Por el momento, que Dios les bendiga abundantemente.